Mi nombre es Georgina Flesia y después de mucho intentar encontré una aplicación que me permite hacer este video. A ver qué tal sale. Es una introducción al análisis de conglomerados, llamado también análisis de clustering. Eh, clustering, clustering análisis, y le vamos a intentar trabajar, darle una charlita rápida, sin métodos, sino simplemente ver las características que tiene el análisis de conglomerados o clustering análisis. El, Intuición general de clustering es lo que vamos a tratar de ver: similaridades, cantidad de conglomerados, evaluaciones, medidas. Ese es un poquito de lo que vamos a tratar de ver. Y lo más importante de este video es tratar de decir cómo funciona el clustering. Vamos a intentar, como dijo Laura en otro video, esta es la última materia obligatoria, entonces hemos visto mucho de trabajo de datos. Y estas técnicas que vamos a trabajar necesitan el conocimiento. Que nosotros necesitamos agrupar, la idea central es agrupar objetos semejantes. ¿Cómo vamos a agrupar esos objetos semejantes? Vamos a entender qué son esos objetos. Entonces tenemos objetos en un espacio n-dimensional. Usualmente tienen muchas características. Le medimos a esas cosas muchas características, pero esas cosas pueden ser muy distintas. Pueden ser series de tiempo, o sea, información del precio de las acciones en todo un año, calculado, medido en distintas bolsas alrededor del mundo, la misma acción, por lo tanto hay un dato cada medio segundo. Puede ser un árbol, puede ser una estructura de árbol de decisión, puede ser muchas cosas, puede ser un vector de características medidas sobre un. Entonces, tenemos los objetos, la imagen, la estructura, la serie de tiempo y las mediciones que se le han realizado, lo cual nos permite decir en esas mediciones qué tamaño tiene el espacio en el que trabajamos. Lo que queremos obtener a partir de esos objetos que tenemos es un conjunto de conglomerados, clusters en inglés, de esos objetos semejantes. Si uno piensa en el espacio, lo queremos particionar en cada una de esas partes. Va a tener un grupo de datos. Ese grupo de datos se supone que tiene solo objetos semejantes cercanos en el espacio. La semejanza, la cercanía es el key de la idea de clustering analysis. ¿Qué es lo que se intenta hacer para que haya cercanía? Minimizar la distancia entre los objetos dentro de uno de los conglomerados y maximizar la distancia entre los distintos conglomerados que arman el espacio de la solución. Usualmente los métodos tienen centros, generan centros en los clusters. Estos centros se llaman centroides, pero no son los únicos métodos los que generan conglomerados con centroides. Hay métodos jerárquicos que no generan centroides, no te dicen cuál es el centro, pero hay una jerarquía entre las distancias que te permite decir cuán cerca están los clusters entre sí, para que uno pueda decir si me conviene o no me conviene unir los clusters entre uno más grande. Pero bueno, vamos a pensar un poquitito cuál es la idea de cluster. Se supone que uno tiene un espacio acá, todos los ejemplos van a ser en 2 dimensiones, para poder mirar, siendo que ustedes van a trabajar con el FIFA, que es un grupo de datos re lindo, pero que es muy grande y tiene muchas variables. Por ende, es real el problema que tiene.
pero para charlar, para poder decir cuál es la intuición por detrás del análisis de cluster, uno tiene que ver. Entonces, si uno tiene estos puntos en el espacio, con dos variables, las dos que tiene acá, si uno tiene estos puntos en el espacio, ¿cómo es el conglomerado? ¿Cuál sería la partición que uno quiere hacer? Sería razonable. Fíjense que hay diferencia. Yo pongo una cruz en el centro de cada uno de estos grupos, hago la distancia a esa cruz y separo completamente estos tres grupos. Es razonable ver esta estructura en el espacio. Ahora, miremos este otro problema. Aquí ya no es tan razonable. Si bien tiene este grupo una forma rara, que uno diría, bueno, podemos particionar, no es tan fácil decir, bueno, lo parto por el medio y está la parte de arriba y está la parte de abajo. O lo parto por el medio y lo parto por, también hago una parte vertical acá y tengo 4. ¿Por qué no? Pero no es tan fácil decidir una cosa de ese estilo. Siendo que estos datos fueron generados por 4 gaussianas. Los centros de cada gaussiana están aquí. Esta es una gaussiana esférica, pero las otras tienen distintas matrices de varianza covarianza. Si bien estos fueron generados y son 4 clústeres, no es tan fácil decidir si tengo 2 o tengo 4. Y si tengo 2 y tengo 4, ¿cuáles son los puntos? ¿Cuál es el borde que divide entre un clúster y el otro? Fíjense que no es tan fácil. Justamente las gaussianas, cuando uno genera, si se acercan las colas, puedo tener puntos de un lado y del otro. No va a haber tan fácilmente una raya acá que divida. Entonces, ya en clasificación esto es complicado con una muestra de entrenamiento. En agrupamiento, decidir esto a partir de esto es aún más complicado. Y lo estoy viendo. Tengo n dimensiones, este problema se multiplica. Otros clústeres que se usan muchísimo para contar las razones que tienen los métodos para realizar una cierta estructura, para hacer una búsqueda de una cierta estructura u de otra. Acá tengo dos clústeres. Claramente, si yo tuviera todo esto pintado de rojo y todo esto pintado de rojo, diría hay dos clústeres. La parte blanca es muy grande. Claramente tengo dos. Sin embargo, si yo le pongo un centro acá y un centro acá abajo y trazo un círculo, hay una parte del negro que se va con el rojo y una parte del rojo que se va. Esta cosa de poner un centro y separar en dos grupos por distancia, la distancia entre los centros lo parto por la mitad, para arriba para una cosa y para abajo la otra, no funciona en esto, porque claramente acá hay una continuidad que no estoy usando, en absoluto, acá hay una estructura que estoy usando, estos puntos están uno al lado del otro, en la estructura del plano, no estoy usando esa información. Entonces, realmente un método así tan simple de decir encuentro un centroide y particiono alrededor del centroide, funciona en muchos casos, pero hay casos específicos en que la conectividad es más importante aún. Entonces, estos son algunas de las posibilidades que necesito conocer y entender para poder hacer este tipo de cosas. Este es la base del plan. O sea, el agrupamiento basó así y a medida de que se fueron encontrando problemas, como el ejemplo que estuvimos marcando, se fueron agregando restricciones para mejorar los algoritmos y que pero todos los algoritmos que vamos a ver tienen cierta estructura que vamos a tratar de mostrarles en 2 dimensiones, donde se puede ver la razón por la cual se agregó o se sacó alguna información para que hacer el algoritmo que resolviera algún problema que un algoritmo anterior no podía resolver. Pero la base es esta. Dentro de cada grupo, la within class scatter tiene que ser chica y enumerada, y entre los grupos tiene que haber una separación. Se va a minimizar la distancia adentro del grupo y maximizar la distancia entre. Entonces, esas son las funciones, esa es la función
estructura de función de optimización, que me va a separar estos clústeres también determinados. Esa es la base del algoritmo que se llama K-means. Ahora, mientras más información yo tengo dentro de mi problema, mejor voy a poder trabajar. Trabajar completamente ciego es muy difícil, extremadamente difícil. Por lo cual, esta materia es la última, porque yo ya sé mucho. Entonces, ¿cómo es el espacio? Voy a trabajar con el FIFA, es enorme, tiene muchísimas variables, tengo que entender cuáles son mis variables. Después, yo sé cuáles son mis variables, son las que le medí a los objetos. En este caso, los objetos son los jugadores, las variables van a ser un montón de características de esos jugadores, en la cual incluye la foto, la nacionalidad, la edad, el peso, la altura y un montón de características de juego del jugador. Entonces, esa database mezcla continuas con discretas, ¿cuál es la distancia o semejanza en el espacio? Y está directamente determinado con respecto a la intuición de lo que yo quiero particionar. Es muy difícil hacer exploratorio en forma genérica. Ya lo voy a marcar un poco mejor. Después, ¿cuántos clústeres quiero distinguir? Yo sé algo, no sé algo. Lo voy a decidir después, a medida que yo vaya encontrando cosas. ¿Cuál es la distribución? Miro distribuciones de probabilidad en esos clústeres. Después, quiero una estructura de centroide. ¿Me interesa encontrar centroides o me interesa encontrar una jerarquía en esos clústeres? ¿Cómo se van aglutinando unos con otros o no? Después, una vez que yo encontré una estructura, encontré etiquetas, clúster 1, clúster 2, clúster 3. ¿Cómo veo lo que hay acá adentro? Adentro del clúster, ¿cómo visualizo o estudio lo que hay adentro de ese clúster? Después, ¿cómo evalúo la bondad de la solución con respecto a qué? Me fijo si es bueno el agrupamiento que me hizo o no. ¿Cómo es el espacio? ¿Cómo represento mis problemas? Entonces, la primera cosa importantísima, no puedo decidir qué similaridad voy a trabajar si no sé cómo son. Son categóricos, ordinales, continuos. Debería encontrar grupos compactos. Tengo alguna información. Si no sé nada y quiero usar el clúster de informe exploratoria, aún así tengo que ir a mirar. Y ya lo vamos a ver. O sea, porque si no voy a encontrar una partición básica, que no informativa. Es como pensar izquierda y derecha. Y sí, izquierda y derecha, pero tengo algún tipo hay alguna información extra que me está dando esta información, este database. Entonces, una vez que yo conozco mis datos, puedo decidir si son datos continuos, si viven en RN. Entonces, son árboles, no viven en RN, son datos no euclidianos. Si son series de tiempo, las voy a considerar un vector muy largo o las voy a considerar series. ¿Las voy a considerar funciones o no las voy a considerar funciones? O sea, el espacio es algo muy importante. Yo puedo hacer agrupamiento en un conjunto de series de tiempo, puedo hacer agrupamiento, que son procesos estocásticos, o puedo hacer un agrupamiento en estructuras no euclídeas. Entonces, la métrica tiene que acompañar, siempre y cuando yo tenga espacios métricos dentro, yo puedo trabajar ciertos métodos de agrupamiento. Ahora, aún cuando yo tenga espacios euclídeos, la métrica anda bien, la métrica usual, la métrica de la suma cuadrada de las coordenadas, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas, funciona bien. Quizás en vez de utilizar, recuerden que tiene un módulo y tiene un ángulo. Ángulo en vez de la distancia completa, o sea, el módulo me está dando mucha información, quizás me oscurece. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales puedo salir de las métricas usuales a algunas otras similaridades. Ahora, si no es un espacio euclídeo,
quizás no haya métricas que cumplan la desigualdad triangular, haya similaridades, haya matrices de afinidad. Esa información me la va a decir la estructura de mi espacio. Mientras más yo entienda mi espacio, mejor más fácilmente voy a poder elegir el mejor método. Quizás yo no solo, yo tengo que modificar los métodos para que admitan mi similaridad. Pero la primera cosa que yo tengo que hacer es codificar las categóricas. Por ende, yo tengo que entender qué significa, si no, muchos de los métodos no los voy a poder trabajar. Y la última de las cosas muy importantes que tengo que ver es esta. Si mi método más razonable no me genera algo interesante, quizás no haya nada para ver. Entonces, encontremos este grupo de datos. Tenemos este grupo de datos, los Simpsons. ¿Cómo agrupo? Porque clustering es agrupar. Entonces, fíjense que yo dividí en dos grupos los más razonables. O sea, considero que son razonables. Fíjense que particioné todo el mundo. De un lado está la familia Simpson y del otro lado están los caracteres que están en la escuela. ¿Sí? Pero yo podría haber hecho otras particiones. Por ejemplo, los caracteres con sexo femenino y los de sexo masculino. Eso también es una posibilidad. Y ahí está el punto de que yo puedo tener esas características. Me dice mucha más información esta categoría que yo armé que mujeres y hombres. Hay algunas particiones que son no informativas y yo tengo que tratar de determinar si quizás convenga sacar variables que no me generen cosas informativas. Esta database tiene ese problema. Acá hay mucha información acerca de salario inicial, salí de este salario, llegué a este otro salario, tengo tiempo de empleo en meses, tengo experiencia previa, no, si pertenezco a una minoría, si no pertenezco a una minoría. Tengo un montón de información. Sin embargo, el agrupamiento termina siendo por la categoría que yo tengo de trabajo. Si soy administrativo, seguridad o directivo. Realmente es lo que a mí me interesa. Me puede llegar a dar una información más, quizás hubiese sido más interesante ver otro agrupamiento que me permita ver. Entonces, quizás si yo saco esa variable administrativo, la saco del conjunto, quizás me pueda dar una mayor información acerca de la estructura de mi database. Y después uno puede colorear, puede decir, bueno, me dio esto, que claramente está particionado por categoría, pero si yo coloreo estos grupos por minoría, bueno, me voy a fijar si los agentes de seguridad son todos de la minoría, de minorías, si los directivos no hay ninguno de minorías, o sea, puedo llegar a encontrar cierta información. Pero para particionar por una categoría de estilo, no hay que ser ningún grupo. Las categóricas categorizan y agrupan. Así que es como, hay que entender muy bien qué es lo que uno quiere trabajar si uno tiene una database de este estilo con cosas mixtas, con variables mixtas. Entonces, uno puede elegir qué datos usar en las databases. Si uno realmente va a trabajar con las categóricas, pero muchas veces, y lo van a ver en el FIFA, o sea, si yo quiero distinguir, por ejemplo, quiero distinguir en la posición de juego en la cancha de un jugador, y hay son muchas, realmente, son como 20. Pero vamos a rearmarle las 4 básicas. Arquero, defensa, mediocampo, ataque. 4. Yo necesito la edad, o sea, quizás haya unas variables que no me interesen y pueda dedicarme solamente a las variables que se llaman skills, que son las habilidades del jugador. Y van a ver que, bueno, en la database yo quiero que vean, espero que ustedes busquen y vean que los arqueros tienen muy diferentes skills que los otros jugadores y por lo tanto esa
clase se tiene que separar completamente, porque el resto de los jugadores no tienen las skills que tienen los arqueros, y los arqueros no tienen las skills que tienen los jugadores. Hay un montón de nans que nota number, lo cual me dice que se tienen que separar perfectamente, ¿sí? Así que las skills es un grupo chico de variables, de las 70 puedo quedarme con 25, un poco más, 40, y puedo reducir aún más, que me puedan, que estén determinadas por, que me determinen, perdón, la posición en cancha, ¿sí? La posición en cancha depende tanto de la edad, depende tanto de la altura o depende más de las habilidades. Esa es la pregunta si uno quiere utilizar todos los datos o si va a trabajar. Ahora, muy bien, esas habilidades sean mediciones de distinto tipo y por lo tanto las magnitudes sean muy diferentes. Los métodos no funcionan si las magnitudes son muy diferentes. Entonces hay algunos, y como la normalización puede ser muy distinta, no es razonable que un método normalice dentro del algoritmo, porque bueno, uno puede elegir si uno, por ejemplo, quiere estandarizar o quiere normalizar. Son dos cosas muy distintas. Entonces, si uno quiere estandarizar o normalizar, o si uno quiere trabajar en la escala logarítmica o no, entonces uno tiene que decidir qué es lo que quiere hacer por anticipado. Hay similaridades globales, ¿sí? Es decir, cuando yo hago ese cambio de la normalización o la estandarización, estoy cambiando los valores de las variables para trabajar con una similaridad global del paquete. Por eso es que uno elige variables que pueden llegar a ser razonables y deja aparte. Ahora, siempre es muy interesante, una vez que uno hizo el análisis de conglomerado con esas variables específicas, tomar algunas categóricas y colorear para ver realmente el sentido que tienen ciertas variables dentro de mi agrupamiento. Y bueno, ¿cuántos clústeres quiero distinguir? Como dije, los, yo puedo tener información o no. Lo mejor que me puede pasar es que tenga información. Que puede ser de que hice varios experimentos, tengo varias databases. Si yo tengo esa información, voy a trabajar mejor. Pero el número de clústeres es un punto importante en el cual hay métricas en las cuales yo puedo trabajar para determinar cuál es el mejor número, número de clústeres, el más acertado con mi problema. Vamos a ver algunas técnicas para encontrar número de clúster. Ahora, yo puedo tener esa información previa. Dije, yo quiero agrupar en 4 grandes grupos según las habilidades de los jugadores. Ahora, esta estructura, ¿necesito un centroide o me gustaría ver cómo se unen los grupos entre sí? Eso es interesante. Por ejemplo, yo les dije, FIFA tiene muchas categorías. El delantero no es solamente delantero, es un izquierdo, un derecho, medio centro, medio campo de ataque. Bueno, tienen unos nombres muy extraños en los cuales hay que fijarse. Y uno está haciendo una super etiqueta, está haciendo un super estado con muchos estados dentro al generar la etiqueta delantero. Entonces, si uno trabaja con más etiquetas, puede trabajar un jerárquico y unir los clústeres que generan esos grupos y pensar que están dentro de, que uno puede reconstruir ese gran clúster de delanteros con los pequeños clústeres de las diferentes posiciones de los jugadores. Es delantero, pero va por la derecha. Y es delantero o por la izquierda, porque patea con la pierna izquierda o patea por la
la derecha. Eso está en los skills. Así que es información que va a estar dentro de la estructura. Ahora, los jerárquicos tienden a unir estructuras cercanas. Así que hay que ver cómo uno puede ver cómo trabaja el clúster, el método de clúster, la visualización. Vamos a ver algo de visualización. Vamos a ver componentes principales y un embedding que es basado en los vecinos más cercanos para poder proyectar nuestros datos y ver cómo se armó el agrupamiento. Ya les digo, los arqueros deberían estar completamente separados porque son completamente distintos. Eso nos dice que nuestro método está trabajando bien con esa estructura. Pero es interesante después trabajar. Valeria les mostró que con Plotly uno puede tirar las etiquetas e ir moviendo por encima y va poniendo las etiquetas que uno quiere, por lo cual uno puede hacer una rápida evaluación del agrupamiento que uno generó mirando ciertas etiquetas. Este es el tipo de datos mixto en el cual siempre tenemos problemas para trabajar. Con estos datos es un punto más que quiero decir, es muy, pero muy importante el encoding. Es decir, aquí voy a poner un 0 y un 1 para hombre o mujer, administrativo, seguridad, directivos, obviamente un hot encoding, le voy a poner un 0, 1, 2, 3 en este. Tengo alguna categoría más, minoría, le voy a poner un 0 y 1, tengo alguna categoría que sea ordinal, es decir, que yo necesite mantener orden cuando haga el encoding a números. Ahí es lo que tengo que ver. ¿Qué encoding? En muchos casos particulares, el encoding tiene que ser muy bien hecho para poder tener cierta información. K-means es el método que Valeria les va a mostrar un poquito en el FIFA rápidamente cómo trabaja sobre dos variables elegidas entre dos variables, entre tres variables, para ver cómo se trabaja. Y si bien lo vamos a charlar después, tienen que recordar que K-means tiene una función de optimización interna que va a tratar de medir distancia. Tenemos que darle un inicio, ese inicio muy bien puede ser aleatorio, particiono y tiene que saber cuántos. Pongamos que tenemos 3, particiono en 3 en forma aleatoria, dentro de cada clúster mide la suma de las distancias y va mirando a cada punto la distancia al centroide y va fijando cuál es el centroide más cercano y va reasignando con el centroide más cercano. Se va reasignando los puntos al centroide más cercano. Por eso necesito el grupo primero, necesito la partición primera para generar el centroide, que es el promedio, y después voy a reacomodar mirando los puntos. La función de optimización que minimizaría la distancia entre clústeres, perdón, maximizaría la distancia entre clústeres, minimizaría la distancia dentro del clúster, es esta que les estoy diciendo que genera los centroides promediando con la distancia euclidiana, ¿no? Promediando y después reacomodando los puntos hasta encontrar, hasta no poder mover más puntos o frenar un número de creación. Es un método muy interesante con la distribución, con la métrica euclidia, que es la primera cosa que uno tira. Por eso les digo, si uno hace un encoding bien hecho de las variables categóricas y trabaja con las continuas y trabaja con la métrica euclidia, el algoritmo es muy rápido y genera clústeres redondos, óptimo si los datos, los clústeres fueran creados con distribuciones gaussianas esféricas, redonditas, sería un método no paramétrico. Así que es
un muy buen candidato a trabajar después de que uno haya hecho un encoding razonable y haya hecho una estandarización de los datos, para que todas las magnitudes sean las mismas. Una vez que uno hizo eso, es un muy, muy buen. ¿Y qué hacemos con el K? Porque esto necesita un K. Entonces vamos a trabajar con el score de silueta, que vamos a contar específicamente, y con el método del codo, que es muy interesante por el hecho de que uno nunca ve el codo por ningún lado, pero es algo interesante decir, bueno, cuando deje de bajar lo que la cantidad intrínseca que mide K-medias, entonces ahí ya no estoy mejorando mucho agregando clusters. La idea es que si uno va agregando clusters, el K se va haciendo cada vez más grande, mejora supuestamente la partición, pero no necesariamente. Y este, el BIC, el Bayesian Information Criterion y el AKI Information Criterion, estos dos necesitan que uno sepa cuáles son las distribuciones de probabilidad, son parámetros estadísticos. Esta información, solo si yo tengo algún dato que puedo utilizar, imagínense que ustedes saben cuáles son los delanteros, los mediocampistas y los defensores de 4 equipos de la Liga Española y de nada más. Entonces, ustedes van a poder verificar cuán bien se hizo el agrupamiento general trabajando con esas etiquetas. Eso, estos métodos necesitan alguna etiqueta. No, el agrupamiento no la va a usar, solamente se va a utilizar para ver si el agrupamiento se realizó. Por eso es que usualmente es parcial. Y hay un último punto que quiero conversar, que es lo siguiente. Todo esto se trabaja con semejanza, pero siempre con la matemática. La matemática, si la métrica es Euclides, si la métrica es del coseno, si la métrica es, empiezan los nombres, la métrica Minkowski, un montón de nombres. Son todas matemáticas. Cuando en realidad hay una cosa por detrás del agrupamiento, que está relacionado con el problema. En documentos, la semejanza debería ser semántica, por lo cual, ¿qué es lo que debería estar midiendo la métrica? Bueno, la métrica está relacionada al espacio, está relacionado a qué le estoy midiendo esos documentos. Número de veces que se repite el D, número de veces que se repite el K. Bueno, entre clientes, motivación para las compras. Esa debería ser lo que agrupa a los clientes. Entre imágenes, si tiene un sombrero, si tiene una mujer con sombrero, un perro, una cosa, o sea, deberían, o sea, bueno, eso intenta separar una enorme database en esos estados. Etiquetar las imágenes con distintos superestados y estados particulares. Y elementos que otorgan valor a cada una de las propiedades inmobiliarias. Mirando, si tiene piletas, si no tiene piletas, si tiene cosas. O sea, uno debería tener cierta información, pero entonces la database debería estar mirando eso y la métrica debería estar mirándolo también. Eso separa. Ahora, si yo estoy siendo completamente exploratorio mi problema, bueno, va a ser difícil porque quizás yo tenga que limpiar de variables mi grupo de datos para poder encontrar esta estructura que uno está, que es como plantear la hipótesis. Plantea la hipótesis y después va a ver si hay evidencia en los datos que apoyan esa hipótesis. Pero uno tiene que tener esa idea. Es muy difícil hacer exploratorio completo, como meterse en la selva y querer determinar dónde termina la selva desde adentro. Uno no ve nada. Es complejo. Así que bueno, esto es lo que les quería contar, que obviamente es bastante más largo que lo que habíamos planeado. Bueno, nos vemos el viernes.